Decía José de Espronceda: ¿por qué volvéis a la memoria mía, tristes recuerdos del placer perdido? Y es que hay veces que un olor, un sabor, una canción, en definitiva, un placer, nos transporta a otros momentos de nuestra vida. Normalmente son momentos con una carga emocional importante. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Dónde están grabados esos recuerdos? ¿Y por qué se activan con esas sensaciones? ¿Tendrá algo que ver el inconsciente con ello? Pues para resolver estas preguntas, hoy hablaremos sobre la memoria emocional. Así que ponte cómodo que comenzamos. Bienvenidos a Emociclón, un podcast sobre inteligencia emocional, neurociencia y salud mental. ¿Pero qué es eso de la memoria emocional? Pues la podemos definir como esos aprendizajes que almacenamos y que se activan al asociarse con las respuestas fisiológicas que se dieron en el momento de ocurrir esos sucesos. Os ha quedado claro, ¿verdad? Bueno, pues en otras palabras lo que sería es que son esos recuerdos que nos vienen asociados a emociones intensas vividas en el pasado. Por ejemplo, para mí, el olor del cordero asado me transporta inmediatamente al día de Nochebuena, a la puerta de la casa de mi abuela, yo con 8 o 9 años, nerviosito por la noche que era y por las bromas que gastábamos a mis tías. Pues en ese momento te recorre esa misma emoción de una época de tu vida donde eras feliz, inocente y, todo hay que decirlo, también un poco gamberrete. Todos estos recuerdos aparecen solo por percibir un olor. Ocurre lo mismo con determinadas canciones, o con el tacto de la hierba en los pies en verano, o con la arena, o cuando veo una de mis consolas de videojuegos antiguas, que recuerdo aquella fascinación y emoción que me producía verlas en una tienda y a un erizo azul moviéndose vertiginosamente por la pantalla. Todos tenemos los nuestros. Hemos preguntado a alguno de nuestros oyentes y veamos cuáles son sus recuerdos. Hola, amiguales y oyentes. A mí, cada vez que me llega olor a agua con cloro, me lleva a mi adolescencia y siento felicidad y despreocupación, como si todo estuviese bien. Un olor a canela, a mango, a nube de algodón. Todo eso pues, me transmite buenas sensaciones, me recuerda pues, a la infancia, me ayuda como a estar mejor. No, yo te comparto el recuerdo de dos olores, el de las lilas en el mes de mayo y también el olor de la hierbabuena y de las rosas rojas del huerto del Collao de mi abuela, que me recuerdan a mi abuela cuando nos traía esas flores con esa hierbabuena y me retrotraen a la infancia. Cada vez que lo huelo me trae algo bonito. Tengo así varios recuerdos y la verdad es que casi todos, o la mayor parte de ellos, van asociados como a olores, ¿no? Tengo muy grabado es el olor de la chimenea, de la leña de encina quemándose en la chimenea, y es un olor que me evoca pues a casa de mis abuelos. La chimenea en la cocina pues siempre estaba encendida, en invierno para calentarse y demás, y bueno, durante todo el año pues para hacer el tema de comida, porque yo en casa de mis abuelos no había ni siquiera gas. El olor ese a leña es un olor súper agradable para mi memoria. Luego también tengo otro que es una chorrada, pero es así, un gel o crema de afeitar que usaba mi padre, o que ya ni se fabrica, y también es un olor fuerte que tengo grabado. Y también, solo de pensarlo, se me pone así un poco el pelo de los brazos de punta, porque es el tacto de las manos de mis abuelos, sobre todo de mi abuelo. Eran unas manos de estas rudas, sin cuidar en absoluto, ¿sabes? De esto que parecían lijas, llena de venas. Tengo ese recuerdo y me fijo mucho en la gente mayor y demás, me fijo mucho porque es un recuerdo para mí muy, muy agradable, la verdad. Sin duda, para mí, el olor a gasolina, goma quemada y polvo. También el sonido del eco de los motores rugiendo hasta el corte de inyección. Esa mezcla me lleva directamente a las gradas del circuito del Jarama, junto a mi padre o a la Pelús, con mis amigos del instituto. Pero sobre todo, el día que conocí a María de Villota. Ella nos dejó entrar en su garaje un día de test y estuvimos hablando y haciéndonos fotos con ella y su Ferrari. Ese día fue muy especial para mí. Como veis, esto tiene un fuerte componente también de nostalgia. Os daré un dato. ¿Sabéis que únicamente somos conscientes del 5% de nuestros recuerdos? El 5% nada más. Entonces, ¿dónde se guarda el resto de información? Pues ese material se almacena en el inconsciente.
Un 95% de la información, de los recuerdos de nosotros mismos, se queda en el inconsciente. Ojo, que no es lo mismo decir esto, que se quede en el inconsciente, que decir que lo olvidamos. De lo que estamos hablando es de que la información almacenada se queda eso mismo, almacenada en un lugar al que no tenemos acceso a diario. Se queda como en un trastero de la memoria, para entendernos, y con esos olores o sabores, pues se activa. ¿Pero qué es el inconsciente? ¿Cómo funciona y por qué es tan importante? Pues decía John Locke, un filósofo empírico, que nuestra memoria es el libro donde se escriben nuestras experiencias. Almacenamos recuerdos buenos y positivos en el inconsciente, pero también almacenamos los malos. Algunos de estos recuerdos no tan buenos pueden llegar a ser bastante traumáticos, y esos recuerdos, por simple supervivencia, los olvidamos en ese trastero de la memoria, para que no nos molesten y para que no nos limiten en nuestro día a día. Muchos de ellos, claro, se deben tratar con ayuda profesional si no somos capaces de borrarlos o de asimilarlos. A quien no le ha pasado que tiende a repetir cuando sale con una pareja con parejas muy similares entre sí, que se comportan de la misma manera con nosotros, que pareciera que vamos buscando ese tipo de personas. Pues esto puede darse por algo que ha quedado sin resolver en nuestro inconsciente. O muchos de nuestros miedos, pues a volar, a los aviones, a las alturas, a los bichos. Muchos de ellos serán inculcados por nuestros padres o aprendidos de ellos, pero otros tendrán que ver con algún suceso que haya quedado grabado y que nos haga modificar nuestra conducta hasta tal punto que lo integremos dentro de nuestra personalidad. Esto puede acarrear dolores crónicos, cambios de conducta, fobias sociales, etc. Estos recuerdos no tan buenos que nos pueden llegar a limitar o incluso a evitar estar con otras personas se pueden curar hackeando el cerebro. Es una de esas cosas que hace la neurociencia, que es la ciencia que estudia las neuronas, las frecuencias de las ondas cerebrales y qué zonas del cerebro se activan y cuál es su función. Pues esta neurociencia lo que nos puede ayudar es a trucar, entre comillas, el cerebro, para que ese evento que nos está haciendo daño desde hace mucho tiempo nos deje de limitar. ¿Y cómo se hace esto? Pues implantando nuevos recuerdos. ¿Qué, Alex, ya te has vuelto loco de remate? Pues no. Vamos a hacer una secuencia lógica para ver si entendemos todo esto. Hemos hablado en anteriores episodios de que cuando recordamos algo es como si lo volviéramos a sentir, ¿verdad? Vale, hasta aquí todo claro. Pues lo que está trabajando la neurociencia es en implantar falsos recuerdos en la persona para evitar esos miedos que la están limitando. Esto es mucho más sencillo, pero también es mucho más científico de lo que va a parecer aquí. No hay que implantar ningún chip ni nada. Para entender el funcionamiento de nuestro cerebro no funciona como una grabadora en la cual tú pulsas el botón de grabar y cuando quieres recordar algo las cosas se reproducen exactamente igual tal y como las hemos vivido. No, nuestro cerebro es más complicado, nuestro cerebro es constructivo. Se crean y se recrean los recuerdos. Para hacer un símil, son como un Lego, los podemos crear nosotros, pero también hay otras personas que nos pueden añadir piececitas a esa amalgama de construcción. Intentaré explicarlo mejor con un ejemplo. Imaginemos que alguien tiene miedo a las alturas. Pues en un entorno tranquilo de terapia, con un ambiente de confianza entre paciente y terapeuta, se van recreando escenas ficticias del tipo: imagina que estás en lo alto de una torre, pero no pasa nada. Estás tranquilo y tienes una sensación agradable, de libertad, de calma. Además, estás percibiendo un olor agradable. Yo qué sé, a hierba recién cortada, a bollos, a tortilla de patatas. A algo que te haga sentir bien, que te haga sentir tranquilo, en paz y en calma. La idea de todo esto es recrear un ambiente en tu mente con todo lujo de detalles, sobre todo sensoriales, olores, una temperatura agradable, una puesta de sol.
Y eso lo guardamos como si lo hubiéramos vivido. Cuando nos tengamos que volver a enfrentar a ese desafío de nuevo, si conseguimos recrear esa imagen de tranquilidad, de calma y de felicidad, no nos parecerá tan amenazante y no nos limitará, en un porcentaje alto de los casos. A ver, como he dicho antes, todo esto es más complicado y más científico, pero para que os hagáis una idea de cómo funciona y cómo se puede trastear con el cerebro para nuestro beneficio y el de nuestro bienestar, pues os lo he contado así. El problema de todo esto no es lo que olvidamos, sino cómo recordamos lo que creemos que recordamos. No sé si me entendéis. En psicología hay una cosa que se llama efecto Mandela, que es como se llama a esos falsos recuerdos recreados por muchos. Se llamó así porque muchos pensaban que Nelson Mandela había muerto en la cárcel antes de 1990. La verdad es que estuvo gobernando entre los años 1994 hasta 1999 y después falleció mucho después, en 2013. Ejemplos de esto serían el programa de Sorpresa Sorpresa con Ricky Martin y un tarro de mermelada, la asociación de todos estos elementos os la dejo a vosotros, del cual muchos incluso afirman haber visto las imágenes. O ese Luke, yo soy tu padre, de Star Wars, cuando realmente la frase que dice Darth Vader es no, yo soy tu padre. ¿O quién nos recuerda a ese famoso aristócrata de la caja del Monopoly con su inconfundible bigote, su sombrero de copa, su frac, su monóculo? Pues error. El señor del Monopoly no lleva monóculo, podéis comprobarlo. Pues esa capacidad de nuestra mente de manipular y construir recuerdos también se puede emplear para nuestro beneficio, para superar ciertos miedos o limitaciones, o para, como le llamo yo, hackear el cerebro y hacernos más libres. Os recomiendo encarecidamente una charla TED de una mujer, Elizabeth Loftus, que se llama La ficción de la memoria, que es súper interesante porque ella es psicóloga y trata casos donde la gente puede ir a la cárcel porque la persona que le acusa ha construido un recuerdo equivocado. Os lo dejo en la información del podcast para que lo podáis ver. Y ahora vamos con la consejoteca. Una vez más, tengo que deciros que tengáis cuidado, mucho cuidado con la manipulación. Una mentira repetida muchas veces puede parecer una verdad, pero cuestionaos todo lo que os digan, porque a lo mejor os están intentando implantar falsos recuerdos, desinformando o generando información sesgada. La desinformación está por todos lados, por internet, por la televisión, por la radio, las redes sociales, y ahora no os digo nada con la inteligencia artificial. Ya lo sé que tengo un episodio con esto de la manipulación, ya lo haré. Realmente para la memoria emocional no tengo ningún consejo para dar. Bueno, sí, quizá uno muy importante. Que llenéis vuestra vida de recuerdos que merezcan la pena. Grábatelo a fuego. Que aunque queden en el inconsciente, al final en algún momento lo desenterramos y lo volvemos a vivir y vuelven a nosotros todas esas emociones bonitas que son las que hacen que la vida merezca la pena. Vivir muchas cosas bonitas, con intensidad, con pasión y con alma. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos los que habéis participado porque me encanta escucharos, que siempre soy yo el que habla. Y me parece precioso el que queráis compartir con nosotros vuestras experiencias y vuestras emociones. Sois personas maravillosas. Y a los demás, pues animaros a que también contéis con vuestras experiencias, qué os ha parecido el episodio de hoy, cuál es vuestro recuerdo que viene a vuestra memoria emocional. ¿Será la nocilla, quizá? Tenéis todas las plataformas a vuestro alcance: YouTube, Instagram, Facebook. Incluso podéis buscar Emociclón en Telegram y podemos charlar un ratito. Y también en mi mail, claro, por supuesto, info@emociclon.com. Disfrutad mucho de los buenos recuerdos y recordad que sois personas maravillosas. Muchas gracias por existir.